Mi gente linda, me imagino para ustedes la emoción, sobre todo para los que están por primera vez, al ver lo que nosotros estamos viendo ahora. Estamos ahora contemplando la ciudad de Jerusalén desde el lado oriental hacia el occidente y es más o menos la misma visión que tuvo Yoshua. Cuando él vino acá a Jerusalén, desde acá él entraba a Jerusalén, desde acá, desde el Monte de los Olivos, él bajó a la ciudad y entró por esa puerta que enseguida se las voy a mencionar, se llama la Puerta Dorada, la Puerta de la Misericordia. Pero, ¿por qué esa emoción tan grande? Porque lo que nosotros estamos viendo frente a nosotros es el principio de nuestra fe, el principio de nuestra cultura para los que no tienen fe, porque eso que estamos viendo ahí es el monte Moriah, el lugar del sacrificio. Recuerden, la primera persona que creyó en un solo Dios, nuestro patriarca Abraham, que deja absolutamente todo, deja su tierra, su familia, su ganado, sus dioses, todo lo que a una persona le da seguridad, le da identidad, él deja absolutamente todo siguiendo a ese Dios invisible. Lo único que él le pide a cambio, ¿saben qué es? Descendencia. Y le dice Dios, mira arriba las estrellas, ¿puedes contarlas? Así será tu descendencia. Y cuando le da ese regalo tan preciado, que es su hijo Isaac, le dice, ve al monte Moriah y lo ofreces en sacrificio. Y Abraham dice, Ineni, heme aquí. Y es así como en ese lugar, frente a ustedes, donde ustedes ven esa cúpula dorada, es el lugar del sacrificio. Cuando él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, un ángel del Señor le detiene la mano y le dice, tu prueba de fe es suficiente. En ese momento, él ve un cordero que está enredado en una zarza y él va a sacrificar al cordero en lugar de su hijo. Y eso tiene mucho que ver con el cristianismo, ya que ese cordero es Yoshua, es Dios que se hizo hombre para venir y expiar los pecados de la humanidad, de la misma manera que venían los judíos 3 veces al año aquí al templo de Jerusalén a ofrecer sacrificio para expiar los pecados. Y así es como Dios se ofrece a sí mismo sacrificio, se encarnó en Yoshua para ser sacrificio. El motivo de que vino Yeshua a la humanidad fue para ser sacrificio por todos nosotros. Y esa es la importancia que tiene ese lugar que vemos aquí. Los judíos 3 veces al año tenían como precepto bíblico durante la fiesta de Pesaj, durante la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot, venir acá al templo a ofrecer sacrificio. Había otras ocasiones también en las cuales venían al templo, por ejemplo, cuando una mujer dio a luz, venía acá a ofrecer un sacrificio, digamos, para, digamos, protección de su hijo, y había gente que venía a hacer sacrificios o porque cometió algún pecado, tenía algo que expiar, venían acá al templo a hacer sacrificio. Lo que nosotros estamos viendo ahí, esa cúpula dorada, mal llamada la mezquita de Omar, porque no fue Omar ni tampoco es una mezquita, la construyó un señor llamado Abdel Malak Ibn Marwan en el año 695, en el lugar en donde era el templo. El templo fue destruido en el año 70 por Tito, el hijo de Vespasiano. En el año 132, un emperador romano llamado Adriano va a construir ahí un templo pagano en honor a Júpiter, y en el año 326 Helena, la madre del emperador Constantino, manda a destruir todos los templos paganos, y recién Omar, el califa, en el año 638 manda a sacar los escombros del templo, y luego en el año 695 será construido este monumento que vemos acá. Fue construido como un monumento que luego se transformó también en una mezquita, principalmente para mujeres. 10 años más tarde,
Su hijo, el hijo de Abdelmalek ibn Marwan, construirá del lado izquierdo, ven esa mezquita muy grande que vemos ahí con una cúpula de color gris. Esa mezquita se llama la mezquita de El Aqsa. La palabra El Aqsa para los musulmanes significa el punto extremo. Mi gente, en el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, en ningún momento figura la palabra Jerusalén. ¿Ok? Hay una sura en el Corán que nos habla de un vuelo nocturno que hace el profeta Mahoma desde la Meca hasta el punto extremo. Más tarde, en el año 680, a raíz de la separación entre el Islam, entre los sunitas y los chiitas, un señor llamado Moabia va a venir acá a Jerusalén. Él va a declarar Jerusalén ciudad santa y dice que el punto extremo es Jerusalén. ¿En qué se basa? El Islam comienza a partir del judaísmo y a partir del cristianismo. En un lugar llamado Yathrib, en Arabia Saudita, comienza, digamos, Mahoma a predicar y él va a tomar en cuenta los judíos oran mirando hacia Jerusalén. Recién, cuando se produce la Égira en el año 622, los musulmanes comenzarán a orar orando hacia la Meca. Y entonces, para ellos, el punto extremo es Jerusalén, el Aqsa. Cuando viene Moabia en el año 680, llama al lugar el Quds, que significa en árabe lugar santo. ¿Ok? Y esa es la importancia que tiene esto para los musulmanes. Por supuesto, empecé destacando la importancia que tiene eso para nosotros. La importancia que tiene para los musulmanes es esa de que para ellos es el Aqsa el punto extremo, la sura número 17, que Mahoma hace un vuelo nocturno desde la Meca hasta el punto extremo, pero no menciona que el punto extremo es Jerusalén. Recién en el año 680, por una cuestión política, este señor llamado Moabia decide que el punto extremo es Jerusalén y la llama a Jerusalén el Quds. Pero esa mezquita que vemos acá es la tercera en importancia para todo el mundo musulmán, luego de la Meca, luego de Medina y Jerusalén, para el mundo musulmán. Volvamos a nosotros y les invito a que vengan un poquito más adelante como para que todos veamos lo mismo y veamos qué es lo que nosotros estamos viendo desde acá. La cúpula dorada, por supuesto, ya se la mencioné, el lugar en donde estaba el templo de Jerusalén, y todo lo que vemos acá, la explanada que se ve frente a nosotros, era la explanada del templo. Gente, miren el tamaño que tenía el templo y miren el tamaño que tenía la explanada. ¿Para qué una explanada tan grande? ¿Qué es lo que había ahí en la explanada? Ahí en la explanada había actividad comercial. En las épocas del templo del rey Salomón, el templo la explanada no era tan grande, pero Herodes vio el negocio en todo esto del templo, entonces él decidió cortar la montaña y hacer una explanada enorme, 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 en la cual haya actividad comercial. ¿Qué actividad comercial había ahí? Cuando nosotros necesitábamos sacrificar un cordero, no veníamos con el cordero desde la Galilea, veníamos y comprábamos el cordero acá. Acá el dinero que se usaba adentro del templo, ustedes saben que para poder hacer sacrificio no solamente teníamos que traer el sacrificio, sino que teníamos que pagar un impuesto al sacrificio. Se llama el medio shekel. El medio shekel, ¿en dónde lo adquiríamos? Ahí. Y es así entonces como toda esa explanada era un gran centro comercial. Nosotros sabemos que Yoshua, el domingo de Ramos, cuando va al templo, ¿qué es lo que hace? Da vuelta la mesa de los cambistas y qué es lo que dice: ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. ¿Ok? Si ya entonces mencioné la explanada y mencioné que Yoshua cuando vino acá dio vuelta, ¿por dónde entró Yoshua? Ven ustedes las murallas y ven que en las murallas está tallado un arco, ¿lo ven? Esa puerta que está ahí se llama la puerta dorada o la puerta de la misericordia. Por esa puerta entró Yoshua al templo. Esa puerta más tarde fue sellada
más tarde fue sellada en el periodo bizantino y luego el sultán Sulimán, cuando construye las murallas, también manda a sellar esa puerta y a construir el cementerio musulmán que está adelante. No sé si alcanzan a ver las tumbas ahí delante de la puerta. ¿Por qué construye el cementerio musulmán y por qué sella la puerta? Para evitar la llegada del Mesías. ¿Por qué? Porque por una cuestión, digamos, de pureza, entonces vamos a poner acá el cementerio, vamos a sellar la puerta. Al sellar la puerta, él cumple con la profecía de Ezequiel 44 que nos dice, una vez que Dios pase por ahí, esa puerta va a ser sellada. Y es así como tenemos 8 puertas en la ciudad de Jerusalén, 7 puertas abiertas y una puerta sellada, que es la puerta que está frente a nosotros. De la puerta sellada bajemos la vista hasta abajo en el valle y vemos una iglesia. ¿La ven ahí? En el valle, esa iglesia de color blanco que tiene una cúpula roja, esa iglesia es la iglesia de San Esteban. Allí es el lugar en donde fue apedreado el primer mártir del cristianismo, o el segundo, si el primer mártir fue Yoshua, el segundo fue Esteban. Allí en ese lugar, ese fue el lugar de la lapidación. Volvamos a la cúpula dorada y vemos que detrás de la cúpula dorada hay una cúpula de color gris clarito. ¿Todos la ven? Sí. Muy bien. Esa cúpula de color gris clarito es la iglesia del Santo Sepulcro. Según la tradición católica, según la tradición ortodoxa y, digamos, más de 7, 8 denominaciones comparten esa iglesia de ahí. Para ellos ese es el sitio de la crucifixión y el sitio de, por supuesto, el entierro y el lugar en donde Jesucristo resucitó. Y la cúpula esa gris, si nosotros la abriríamos y miraríamos hacia abajo, veríamos el sitio que ellos llaman la Anastasis, el lugar de la resurrección de Jesucristo. Los cristianos evangélicos consideran que tienen otro sitio que se llama el Jardín de la Tumba, que es el lugar donde ustedes van a visitar, que queda afuera de la ciudad. Al lado de la cúpula dorada vemos una torre, ¿la ven? No, la cúpula dorada, de la cúpula gris, perdón. Estaba hablando de la cúpula gris. De la cúpula gris vemos una torre. Esa torre es una iglesia luterana que se llama la iglesia de San Salvador. ¿Ok? Esa iglesia fue construida en el año 1898, pero fue construida sobre las ruinas de una antigua iglesia de la época de los cruzados. Esa iglesia luterana que vemos ahí, y es la única iglesia protestante que hay dentro de la ciudad amurallada, junto ahí a la iglesia que vemos de el Santo Sepulcro. Si nosotros continuamos la vista de la mezquita de El Aqsa hacia atrás y hacia arriba, vemos ahí una cúpula de color blanco, ¿la ven? Sí. Esa es la iglesia Ahurba, no es una iglesia, es una sinagoga, y eso ya es el barrio judío. Los arcos que vemos debajo, todo eso ya es el barrio judío. Les recuerdo, la ciudad amurallada de Jerusalén tiene 4 barrios: el barrio judío, el barrio musulmán, el barrio cristiano y el barrio armenio. ¿Ok? Donde nosotros estamos hospedados es, digamos, en la línea de costura entre el barrio cristiano y el barrio armenio, más tirando para el lado del barrio armenio donde nosotros estamos. ¿Ok? Sigan las murallas, sigan las murallas, sigan las murallas y vayan hacia arriba. Hacia arriba vemos ahí una iglesia que tiene el techo cónico, ¿ven? Arriba a la izquierda. Fuera de las murallas, arriba a la izquierda, una iglesia que tiene el techo cónico y que tiene como 4 torrecitas en las puntas, ¿sí? Y al lado hay otra iglesia, la torre. Ok, esa iglesia es una iglesia católica donde ahí los católicos celebran la dormición de la Virgen María. Para ellos la Virgen María no murió, sino que se quedó dormida eternamente. Es así como el 15 de agosto ellos celebran la Asunción de la Virgen. Y la iglesia que vemos ahí al lado se llama el cenaculino o el pequeño cenáculo. El cenáculo, el lugar en donde fue la Santa Cena, no hay allí una iglesia.
Ustedes lo van a visitar mañana y van a ver que fue una mezquita que hoy en día está abandonada. Los cruzados hicieron allí una iglesia. Cuando Saladino expulsa a los cruzados en el año 1187, construirán ahí una mezquita. En el año 1948 esa mezquita fue abandonada y ese es el sitio en donde fue la última cena. Debajo de ese lugar se encuentra la tumba del rey David. ¿Por qué se los señalo a ese lugar? Porque eso que vemos ahí es el monte Sión. Ubiquémonos, gente linda, geográficamente. En las épocas bíblicas estaba comprendida la ciudad de Jerusalén en montes, valles, montes, valles. Monte de los Olivos, el valle del Cedrón. El monte Moriah, otro valle que se llama Tirapeón. Yo sé que no suena muy bonito en español, pero Tirapeón en griego significa fabricante de quesos. Y ese es el valle donde está, digamos, ven ahí la carretera que baja ahí. Inmediatamente después del Monte del Templo hay como una calle, ¿ven? Sí. Ese era el Valle del Tirapeón y luego del Valle del Tirapeón el Monte Sión. Esa era la ciudad en las épocas bíblicas. Bajando el Monte Sión, no sé si todos lo ven porque tal vez ese árbol les tapa, vengan un poquito más acá. Bajando el Monte Sión y un poquito a la izquierda, vemos una iglesia que tiene un arco, que tiene el techo gris también, ¿la ven? Sí. Ahí donde les estoy señalando. Sí, sí. Ok, esa iglesia se llama San Pedro en Galicanto. Ese es el sitio en donde Pedro negó 3 veces a Jesucristo, pero lo más importante es que ese era el lugar en donde era la casa de Caifás. Ahí es donde Jesucristo fue juzgado por los sacerdotes judíos y ahí es donde Jesucristo pasó la noche entre el jueves y el viernes, cuando el viernes fue entregado a Pilatos. Ahí es donde lo condenan el día jueves, pero ellos no tienen poder para condenar a nadie. ¿Quiénes tenían el poder en ese momento? Los romanos. Entonces al día siguiente lo entregan a Pilatos. ¿En dónde lo entregan? Sigan conmigo. Y vemos la explanada del templo. Y miren la explanada del templo, a la derecha y atrás hay un edificio como de color terracota. ¿Lo ven? ¿Grande? Grande, grande. Ok. Ese edificio de color terracota, que más tarde vamos a estar de aquel lado y lo vamos a ver, era una fortaleza romana. Esa fortaleza se llamaba la Antonia y ahí es donde se encontraba Pilatos. Pilatos no vivía acá. Pilatos vivía en Cesarea Marítima, pero él se encontraba acá con motivo de la Pascua. ¿Por qué? Porque venían los judíos, todo el mundo venía, es una de las 3, peregrinaciones. Entonces, para congraciarse con los judíos, él se encontraba acá y allí, en ese lugar, es donde Jesucristo fue juzgado y condenado a muerte. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos hablado de la explanada del templo, hemos hablado del templo, hemos hablado de la importancia que tiene para el Islam, hemos hablado de la Puerta Dorada, el lugar en donde fue apedreado Esteban, el lugar donde fue juzgado, condenado a muerte Jesucristo, la casa de Caifás, y hemos hablado de el monte Sión, en donde fue la última cena, y también la tumba del rey David. Ahora veamos qué hay afuera, acá al pie del Monte de los Olivos. Primero que nada, fíjense que desde las épocas bíblicas se enterraban a los muertos afuera de la ciudad, y es así como tenemos acá el cementerio más antiguo del mundo que todavía está vigente, porque tenemos tumbas antiquísimas como esa que se ve ahí abajo. Ven, esa que se ve ahí abajo tiene la forma como de un bonete, ¿la ven? Esa es la tumba de Absalón. Esa es la tumba de Absalón. Al lado, la que de adelante, esa que sobresale así, ¿ves que tiene como una punta? Acá. Okay. Esa es la tumba de Absalón. Al lado de eso está la tumba de Zacarías. Y tenemos también tumbas de las épocas bíblicas y tenemos tumbas modernas. Los judíos siguen enterrando acá en este lugar. ¿Por qué es tan importante para ellos ser enterrados acá en este lugar? ¿Quién me puede decir? ¿Balta? Esperando la resurrección de los muertos.
Ah, muy bien, excelente, Baltasar, excelente. Ok, para ellos el Mesías aún no ha llegado. ¿Qué ocurrirá cuando llegue el Mesías? Resucitarán los muertos. ¿De dónde va a venir el Mesías? De acá, del Monte de los Olivos. Entonces ellos quieren ser los primeros en resucitar y entonces pagan muchísimo dinero por tener una tumba acá y que contemple ¿eh? Una barbaridad, no tengo la menor idea, nunca me interesé. Nunca me interesé. Ok, entonces eso con respecto al cementerio. Ahora, esos árboles cipreses que están ahí, los ven, toda esa fila de árboles cipreses, nos están tapando una iglesia muy emblemática de acá que vamos a ver dentro de unos minutos, que es la iglesia de Getsemaní. Hablamos de Getsemaní, hablamos de la agonía de Yoshua. Esa es la iglesia de la agonía. Si subimos, donde está, no, debajo de las cúpulas doradas no se ve, los árboles nos la están tapando. Más tarde la vamos a ver, créanme. Pero sí podemos ver, donde ven esas cebollitas doradas, ¿la ven? Es una iglesia ortodoxa rusa que fue construida en la época que yo les hablaba, recuerdan, de la capitulación de Jerusalén, en los cuales los rusos, los ingleses, todos construyeron iglesias. Entonces ahí esa iglesia, según la tradición ortodoxa rusa, ese es el lugar en donde Yoshua fue traicionado por Judas Iscariote. Y hay ahí un pilar que se llama el pilar de la traición. Detrás de eso hay una iglesia, la ven, que está aquí. Esa iglesia se llama Dominus Flevit, que quiere decir el llanto del Señor. Jesucristo contempló la ciudad de Jerusalén y lloró por ella. Y es así entonces como es una de las dos iglesias en Israel cuyo altar no mira hacia el oriente, sino que mira hacia el occidente, mira hacia lo que vio Yoshua y por eso él lloró. Y la iglesia tiene forma de lágrima. La construyó un arquitecto italiano llamado Antonio Berlucci. ¿Preguntas, mi gente? ¿Esta última iglesia qué denominación es? Esto es católica, está en manos de los franciscanos, de la misma manera que también la iglesia de Getsemaní, y las dos fueron construidas por el mismo arquitecto, Antonio Berlucci. Aquí no se alcanza a ver el monte de la Calavera. El monte de la Calavera, ok, todo depende de dónde consideras que es el monte de la Calavera, porque para los cristianos evangélicos el monte de la Calavera se encuentra afuera de la ciudad, de aquí no lo podemos ver. Para los católicos el monte de la Calavera se encuentra allí en la iglesia del Santo Sepulcro. Okay. Ustedes mañana van a estar ahí y les van a explicar el porqué del monte de la Calavera, por qué los cristianos consideran que es ahí y van a entender. Dentro del programa habíamos dicho originalmente que íbamos a ir a Armagedón, pero ya después no fuimos a Armagedón. Y también hay una razón que quería compartir con ustedes de por qué ya no fuimos a Armagedón. No había escuchado yo otra interpretación, otra posibilidad sobre el lugar de Armagedón. Y bueno, pues resulta que vi un video por ahí, que ya después hubo una conexión con Balta, que Balta ya conocía a este guía de turistas, un israelí que se llama Steve Barel, ¿correcto? Steve Arik Barel, ya luego les pongo por ahí el link. Y él escribió un libro, él es israelí, judío, creyente en Yeshua. Ayer nos enteramos por parte de Eduardo y de Eduardo Yosef que ellos le compartieron a él, y bueno, pues él es un guía de turistas acá que es creyente en Yeshua y acaba de escribir un libro, de hecho salió con el Bacari, y él escribe un libro que se llama Del Paraíso al Armagedón, ¿no? Y entonces él en ese libro dice que ha sido un error, o sea, él presenta una tesis de que Armagedón no va a ser en Har Megiddo, en el valle de Megiddo, sino que Armagedón va a ser aquí. Él es la tesis que presenta y te da argumentos y todo. No he leído todavía el libro, lo quiero leer, pero tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo porque, pues, en realidad, Apocalipsis es el único lugar donde se menciona que es donde en Armagedón Dios reúne a los ejércitos de las naciones para la guerra final, ¿no? Es el único texto, pero todos los profetas
del Tanaj, todos los profetas del Antiguo Testamento, siempre señalan la batalla del día del Señor, no en otro lugar que no sea Jerusalén. O sea, como que Jerusalén es el epicentro. Jerusalén es el lugar donde todo comienza y es el lugar donde todo termina. Entonces, bueno, ya en ese libro que lo voy a leer ya veré más razones. En ese video que hace con el Bacari da solamente una probadita de por qué él dice que es aquí donde todo concluirá y también donde todo terminó, porque también el tema del Jardín del Edén, pues debido a los ríos que se mencionan, el río Tigris, el río Éufrates, siempre se ha pensado pues que el Jardín del Edén estaba por allá, por Mesopotamia, por esa área, pero él argumenta que, bueno, esos ríos, y no nada más él, yo también ya había escuchado esa tesis, el judaísmo, por ejemplo, dice que el Jardín del Edén está ahí debajo del monte del templo. Entonces, que en realidad es ahí donde está todo, donde todo inició. De hecho, en hebreo, a ese monte del templo se le llama Eben Ashtiyah. Eben Ashtiyah, la roca de beber, la roca donde se bebe, donde todo inició, porque se dice que de esa pequeña roca es un monte ahí, que de ahí es donde Dios comenzó a formar la tierra y todo lo que existe. Que todo lo que existe, todo, como que se fue así, creciendo así, hasta que todo se formó. Entonces ahí es donde está el Jardín del Edén, de ahí fueron expulsados y por eso el judío viene a ese lugar en su deseo de volver al origen. De hecho, el tabernáculo que precede al templo, todas las figuras, toda la decoración del tabernáculo tenía el propósito de conectar con el Jardín del Edén. Todo el tema del tabernáculo está conectado con el anhelo del ser humano de volver al Jardín del Edén, por eso el sacrificio, como Dios que vistió con pieles a Adán y Eva. Entonces todo es el propósito de volver al origen, de volver a ese momento antes de la caída, antes de habernos separado de la comunión con Dios. Ese es todo el anhelo. Por eso venir a orar al Muro de los Lamentos. Al Muro de los Lamentos, cuando vienes a orar, el judío que viene a orar, ¿qué está pidiendo, qué está clamando? Quiero volver al origen, quiero volver a tener comunión contigo, quiero volver a caminar contigo, antes de que todo este desastre sucediera. Entonces, si toda esa caída y todo ese desastre que se va a ir como creciendo, hasta que el dragón, la serpiente antigua, que es el que causó todo ese mal, todo ese daño, si todo eso inicia ahí, pues tiene sentido de que la serpiente siempre ha querido tener el gobierno de este lugar. Por esto este lugar, a pesar de ser Jerusalén, la ciudad de paz, pues ha sido una de las ciudades de más guerras y conflictos a lo largo de la historia. Entonces todo el deseo de la creación, todo el clamor de la creación, dice que la creación entera gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quién es el hijo, el primer hijo de Dios, por decir así? ¿Quién es el primer hijo de Dios? Adán, ¿ok? Pero Adán solamente es una figura y una sombra del que habría de venir el postrer Adán. Entonces, si ustedes siguen la genealogía de Lucas, por ejemplo, es de atrás para adelante. La de Mateo es de adelante para atrás, más bien de atrás para adelante. La de Lucas es de adelante para atrás. Y si ustedes siguen la genealogía de Lucas acerca de Yeshua, te va diciendo hasta que llega a Adán, y luego Adán dice, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. Entonces, el primer hijo de Dios, Adán, transgrede y en ese momento se convierte en un ser humano de carne que puede morir, vas a morir. Y entonces el anhelo del hijo de Adán es volver a ser hijo de Dios. ¿Qué es un hijo de Dios? ¿Qué significa la frase hijo de Dios? Un ser espiritual, un ser que trasciende este cuerpo de muerte. Lo que dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Jesucristo, el postrer Adán, el segundo Adán, el que nos va a regresar de vuelta al jardín del Edén. Y por eso es que el libro de Apocalipsis, ¿cómo cierra el libro de Apocalipsis? Con el jardín del Edén restaurado. Y este es el lugar perfecto para que soñemos, para que nos imaginemos cuando este monte, que según la profecía de Zacarías, según las profecías de los últimos tiempos, el Apocalipsis, cuando venga Yeshua, el libro de los Hechos, los dos varones de blanco le dijeron a los discípulos, ¿qué están mirando arriba?
este Yeshua que fue llevado arriba, él mismo vendrá otra vez a este lugar. Entonces, ¿a dónde vendrá? A este lugar. Cuando venga a este lugar, se va a partir el monte, va a entrar ahí, esa puerta que cerraron, pero no importa que la hayan cerrado. Él va a entrar por ahí y va a reinaugurar el lugar de adoración al Señor. Se va a convertir en el sumo sacerdote de nuestra profesión y entonces empezará un proceso para que este lugar se convierta y toda la tierra en tierra nueva y cielos nuevos, donde ya no haya más dolor, ya no haya más lágrimas, ya no haya más sufrimiento, donde toda la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas que cubren la mar. Y esa es nuestra esperanza. Así que tu esperanza, mi esperanza al venir aquí y ver ese monte, pues por supuesto, y qué increíble, en este último año tuve tuve lo que considero como un pequeño avance de escalón, un poco más allá de lo que por muchos años yo estuve compartiendo acerca del tema de la importancia de volver a las raíces hebreas. La verdad, no estoy muy satisfecho, no estoy muy de acuerdo con el rumbo que está tomando el movimiento de las raíces hebreas. Y hace poco lo dije en la fiesta de las primicias, celebrando la Pascua en Solferino, si algunos de ustedes subieron, les dije, ¿saben qué? Yo ya no me siento tan cómodo, yo ya no me siento identificado, me han invitado a ser parte de alianzas de las raíces hebreas, me han invitado y no quiero ser parte del movimiento de las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque, y lo entiendo, porque yo pasé por ahí, a mí ya me pasó. Y pues los movimientos de raíces hebreas actuales pues son un poco más recientes. Entonces, pues ahora sí que ellos apenas están empezando en lo que yo ya pasé por ahí. ¿Y qué es? Pues que empiezan a conocer el mundo nuevo del judaísmo, de Israel, de toda esta tierra. Y cuando lo conoces por primera vez, vienes de un contexto cristiano y lo conoces, te fascinas. Pues hay tanta historia, hay tanta cultura que te fascinas. Yo, o sea, se los puedo decir, hace 25 años yo estaba fascinado con eso y hubo un momento, les aseguro, y ayer platicaba con Eduardo Yosef, alguien que también pues conoce este movimiento, que dice que a las personas que él prepara para venir a Israel y todo y compartirles, tiene un poquito de ahí cierta cautela y todo, porque muchos que le empiezan a compartir a los judíos, al ratito los desarman y al ratito terminan negando a Yeshua. Y al ratito comienzan ya otros vestidos como estos, y ya ahí dentro del judaísmo. Y entonces dicen, no, es que está muy difícil. Imagínate, vienes de un contexto cristiano, que es lo que sabes, y llegas a quererle compartir a un judío. No, pues, o sea, con 3000 años de historia, de estudio de la escritura, con el hebreo, con tantas cosas, pues te apantallan, te lamparean, y hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces, yo pasé por ahí. Incluso les digo, hubo un momento en que también a mí me movió el tapete. Yo creo que si yo no hubiera tenido el antecedente de haber recorrido la Biblia verso por verso, de Génesis hasta Apocalipsis, te aseguro que también yo hubiera tropezado. Pero ese fue el fundamento que me ayudó a darme cuenta que es imposible. O sea, si tú conoces todo el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, es imposible rechazar al Mesías, es imposible rechazar a Yeshua como el Mesías. Entonces, bueno, pues al ver pues por donde yo pasé y que ahora viene una multitud de expositores en YouTube, de gente que les viene siguiendo, y lo que eso está produciendo, que se está haciendo como una especie de sincretismo y se está haciendo como una copia pues no tan buena de algo que tampoco tienes que hacer. Entonces, pues mucha gente dice, pues ¿para qué sigo la copia mala? Pues mejor me voy a lo original, a lo genuino, me voy al judaísmo y ahí me van a explicar bien, ahí sí son rabinos, ahí sí saben hebreo y pues ya, ¿para qué me la complico? Entonces, este movimiento de raíces hebreas, en vez de cumplir un propósito que es realmente volver a las escrituras al origen, pues entonces salen de una religión para meterse a otra religión. Entonces, ¿qué recibí esta pasada fiesta de Pascua, la fiesta de las primicias? Y sobre todo con la ayuda de tener el parque histórico ahí de Escuela Biblia y que termina en el Jardín del Edén, pues empezó mi búsqueda, mi anhelo de decir, Señor, quiero ir más allá y ayúdame a entender que todo esto de
el pueblo hebreo, Abraham, la historia de Abraham no comienza en Génesis 1 o 2, la historia de Abraham comienza en Génesis 12. Así que todo lo anterior, desde Génesis 1 a Génesis 11, allá es donde tenemos que regresar. De hecho, tenemos que volver a Génesis 1. Ahí es donde tenemos que volver. Y entonces, ahí en esa fiesta, les dije a los que estaban por ahí, ¿saben qué? En ese momento yo oficialmente me desconecto del tema de las raíces hebreas y ahora nos vamos a llamar raíces edénicas. Raíces paradisíacas. Y entonces, como dijo Yeshua, llegaría el día, le dijo a la mujer samaritana, que ni en este monte ni en Gerizim, llegará el día que no nada más en ese monte, no nada más en Gerizim, Dios buscará adoradores, porque le preguntó la mujer samaritana, ¿cuál es el lugar de adoración? En otras palabras, ¿cuál es la religión verdadera? Confundida. Los samaritanos decían que allá en el monte Gerizim, allá en Samaria, los judíos decían que aquí en Jerusalén. Le dice Yeshua, mujer, viene la hora, que no se dirá que en este monte ni en Jerusalén, sino que Dios buscará adoradores en espíritu y verdad en todas las naciones. Es decir, toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Entonces, bueno, aquí todo originó, de aquí se corrompió, de aquí se llevó una distorsión del mensaje a todas las naciones, la serpiente antigua, padre de mentira, divide y vencerás, y por eso podemos ver que este lugar es un lugar de conflicto, de división, y que terminará en una gran guerra, pero después de esa guerra, ¿qué sucederá? Se revelará el jardín del Edén nuevamente, cielos nuevos, tierra nueva, y entonces ya no habrá judío ni gentil, ya todos seremos uno en Yeshua. Y ya el único que va a brillar, el único que va a ser puesto en alto, es Yeshua. Ya no Abraham, ya no Jacob, ya no David, ya no Yeshua. Por supuesto David como el ancestro y aquel a quien Dios le hizo el pacto, pero ¿qué dice la Escritura? A él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, Entonces, al venir aquí y por muchos años yo les decía como que yo traté de llevar y sigo tratando de llevar al mundo cristiano a sus raíces hebreas, quiero llevarlo a sus raíces, que conozcan eso, que conozcan su conexión con el pueblo de Israel. Sí, lo he hecho por años, pero ese no es el final, ese no es el desenlace de la historia. O sea, ese es la antesala, el volver, porque por supuesto que te ayuda a conocer esta cultura, por supuesto que te ayuda a conocer el hebreo, por supuesto que te ayuda a todo eso, pero eso solamente es la preparación para soñar con aquel día en que ya no habrá diferentes templos, iglesias, ya divisiones, odio, peleas. Ese no es nuestro, ese de hecho es un sueño que más bien parece una pesadilla. Yo ahorita que estaban aquí cantando los Aguirres, yo decía, Señor, si lo que dice la Biblia es cierto, o sea, si es cierto lo que dice la Biblia, ahora sí que this is it, este es el lugar, o sea, este es el lugar. O lo que dice la Biblia no es cierto, o si es cierto, este es el lugar, Señor. Pero lo que vemos como que va en contra de lo que creemos, de un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de misericordia a todas las naciones. Si vemos ya con los ojos físicos de la carne y vemos esto, y vemos lo que pasó a partir del 7 de octubre, ¿qué pasó a partir del 7 de octubre? ¿Cómo se llamó lo que pasó el 7 de octubre? La guerra de Al-Quds, la guerra por Jerusalén. Ellos lo que están tratando de hacer es encender a los musulmanes, los quieren causar un incendio, por eso están haciendo lo que están haciendo, porque quieren incendiar a los más de 1.000 millones de musulmanes, quieren incendiarlos para venir a acabar con el pueblo judío. Eso es lo que ellos están tratando de hacer. Pero el problema es que están todos divididos también ahí. O sea, todos están divididos, todos están viendo por sus propios intereses y pues obviamente el que los dirige pues es el padre de mentira y de toda división. Y por eso, pues cuando Dios decida, va a dejar que, ok, únanse todos,
Y vendrán días, como dijo Zacarías, que haré que se junten todas las naciones para combatir por Jerusalén. Pondré a Jerusalén como piedra pesada para todas las naciones. Entonces, lejos de asustarnos, lejos de asustarme todos los conflictos alrededor de esta ciudad, lejos de eso es el momento de regocijarnos. Cuando vean a Jerusalén sitiada, dijo Yeshua, sepan que su redención, su salvación ha llegado. Cuando vean que todas estas cosas comienzan a suceder, levanten sus ojos porque su redención está cerca. Así que quiero cerrar con una oración y que cerremos juntos con esta canción de Sión, porque a final de cuentas, ¿qué es Sión? Sión es la ciudad que fundó David, pero ¿cuál era el sueño de David? ¿Qué soñaba David? David soñaba con que este lugar sea el lugar donde todos volvíamos al origen, donde todo volvía a comenzar. Ese fue el sueño del rey David. David sabía que el monte donde Abraham había sacrificado a su hijo, y ese fue el sueño también de Abraham. Esa fue la revelación que recibió Abraham. Abraham sería la restauración de todo lo que sucedió de Génesis 1 a Génesis 11. Abraham sería quien traería la restauración de todo lo que sucedió de Génesis 1 a Génesis 11. Pero una vez que se cumple el propósito, una vez que Abraham y la descendencia de Abraham cumpla su propósito, que se multipliquen como estrellas en multitud, entonces toda esa descendencia, el hijo pródigo ahora sí volverá acá, y será el hijo pródigo que se convertirá en nuevamente hijo de Dios. ¿Qué es ser hijo de Dios? Hijo de Dios, un ser espiritual, y cuando nos convirtamos en seres espirituales seremos semejantes a los ángeles, y entonces otra vez se restaurará el jardín del Edén. ¿Y qué tenemos que hacer para ser hijos espirituales? ¿Qué tenemos que hacer para dejar de ser seres de carne y morir? ¿Qué tenemos que hacer? A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que, bueno, todos los que reciben este mensaje, según el Nuevo Testamento, según el apóstol Pablo, así que si ustedes son de Cristo, si ustedes le recibieron, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Bienvenidos hijos de Abraham, los que están cerca, los que están aquí, los que Dios les trajo en su misericordia aquí, les dio este regalo, y bienvenidos los que están lejos, los que están entre las naciones, los que saben que son hijos de Abraham por Yeshua, por el Mesías, y no les estamos anunciando una nueva religión, una nueva secta, formemos una denominación más de las 40,000 que hay. No, volvamos al origen, volvamos a Eben Shtia, la roca de donde bebemos. Qué interesante que la ciudad de David estaba en el estanque de Siloé, o sea, un estanque de aguas vivas, que de ahí surgirá aguas vivas para llevar la agua de la palabra a todas las naciones, ya sin distorsiones, ya sin divisiones, ya sin mentiras de lo que hizo la serpiente en el jardín de Edén. Así que bienvenidos todos los hijos de Abraham, bienvenida toda la descendencia de Abraham, y vamos a gozarnos que el Señor nos trajo aquí, no para unirnos a una religión, nos trajo aquí ¿para qué? Para volver al origen, para volver al principio, para volver a ese momento antes de ser engañados por el padre de mentira. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por habernos traído aquí. Han sido siglos de adoctrinamiento, siglos de religión y religión y religión y división. Yo por eso me hice ateo, por tanta religiosidad, por tantas confusiones, por tanta división. No quiero más religión, Señor, no quiero más división, no quiero formar una nueva secta. Queremos volver al origen, queremos volver a donde todo comenzó. Queremos volver a ese lugar donde tú recrearás todas las cosas, harás nuevas todas las cosas.
Y así como en Adán todos fuimos constituidos pecadores, en el postrer Adán, en el segundo Adán, todos somos justos y todos somos nuevamente hijos de Dios. Bendito seas, Yeshua. Amén.